Hey, ¿qué onda? Soy Frida. Justamente acabo de imprimir unas cosas para hacer este video y la información está bastante interesante. Es un tema que es bastante controversial aquí en México, entonces espero y les interese mucho. Bueno, pues ya llegamos aquí al set. Aquí tengo toda mi información, todas mis fuentes que son muy necesarias para que hablemos de este tema que se tiene que hablar. Quiero hablarles de la educación sexual en México. Es bien sabido que la educación sexual es un tema un poco frágil y los padres por esto mismo lo evitan, pero también hay muchos otros que quieren que este tema ni siquiera se toque en las escuelas. Entonces, en lo personal me parece bastante preocupante. Durante varias décadas, aunque no lo parezca, en México se intentó introducir la educación sexual bastantes veces, pero no se podía porque siempre que lo intentaban se topaban con poderes políticos y sociales que, querramos o no, son difíciles de romper y de sobrepasar. También aclarando que la educación sexual no solamente era una polémica en México, también en todo el mundo hubo un punto en el que no estaban de acuerdo que perturbaran e hipersexualizaran la mente de sus hijos, pero pues fueron un poquito más conscientes antes que nosotros. Entonces es alrededor de los años 30 cuando en México surge esta polémica porque el secretario de Educación en ese tiempo, Narciso Basso, no estoy segura si se pronuncia así, quiso implementar la educación sexual en las escuelas del país. Sin embargo, no fue el primero en tener esta idea porque ya a principios del siglo pasado ya se encontraban folletos y demás circulando sobre este tema. Y como han de suponer, desde un inicio, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Federación de Asociaciones de Padres de Familia se han opuesto a la iniciativa. Hasta parece chiste, pero durante un año se estuvieron haciendo marchas para que esto no sucediera. Como prueba de esto, aquí les dejo algunas imágenes que son de esos años donde podemos ver la leyenda fácilmente, donde dice abajo la educación sexual e incluso donde se pide la renuncia del secretario de Educación en ese tiempo. Por la calidad de estas imágenes y la vestimenta, obviamente podemos notar que es de hace bastante tiempo. Igual en esta imagen podemos ver que dice las madres protestan ante el primer mandamiento en contra de la educación sexual. Entonces podemos ver que también estaban muy apegadas a la religión y esto también afectaba mucho en su manera de pensar, haciéndolos creer que la educación sexual era mala. Entonces, este secretario de Educación renuncia, por lo tanto el proyecto se cancela. Debo de confesar que me decepcioné un poco al leer esto porque implementar la educación sexual en las escuelas en México era una idea muy modernizada para aquellos años y hubiese hecho historia si se hubiese implementado como se tenía planeado, porque sería la primera vez que se reconocería el derecho a las infancias a la educación sexual. Después de ese intento fallido, ya no hubieron intentos para implementar esto en México, porque ya todos sabían que la iglesia y los padres se nombraban a sí mismos los únicos que podían implementar esta educación. Sí, la iglesia, donde siempre nos han recalcado que el sexo solo sirve para reproducirnos y que si lo hacemos antes del matrimonio nos vamos a ir al infierno. Y sí, esos padres que tampoco recibieron educación sexual y por lo mismo muchos tuvieron hijos a temprana edad. Y gracias a este pueblo conservador, los cambios que se generaron en el mundo moderno, en el primer mundo, no fueron apoyados por ninguna institución de educación aquí en México. Así que ya ni siquiera le podemos echar toda la culpa al gobierno. La culpa también la tenemos nosotros, nuestro pueblo, el pueblo conservador. Y es hasta 1970 en el que se funda el Consejo Nacional de la Población y aquí se tienen dos objetivos muy interesantes. Su primer objetivo era reducir el crecimiento de la tasa anual a un 2,5% y el segundo fue modelar la conducta sexual de los mexicanos en base a la educación sexual y los métodos anticonceptivos. Y ya por fin es en el ciclo escolar de 1974 a 1975 donde se implementan los libros de texto de educación sexual en la educación básica. Buscando por internet imágenes para hacer referencia a los libros que menciono, me encontré estas imágenes donde me parece muy interesante cómo está ilustrado todo de una manera tan llamativa que ni siquiera se ve grotesco
como lo podrían describir algunos padres conservadores sobre estos temas. Y ya es en 1978 donde el contenido de educación sexual se encuentra en los libros de ciencias naturales en los 6 grados de primaria. Y es aquí donde por primera vez bastantes mujeres se enteran del funcionamiento de su cuerpo y su capacidad reproductiva. 1978, cuando todo esto pudo haber empezado en los años 30. Ay, pero ¿qué creían? ¿Que ya a partir de ahí la educación sexual en México iba a cuesta arriba? Pues claro que no. Hablando desde mi experiencia personal, yo aprendí a poner un condón en primera de secundaria. ¿Y saben cómo aprendí? Porque me pusieron a exponer sobre eso. Ni siquiera fue un profesor o una maestra, que se supone, según la información que tengo aquí, que a partir de 2008 se habían comprometido a formar profesores y profesoras en temas de educación integral de la sexualidad en las escuelas de educación básica. Después de eso no volví a ver mucho en la escuela hasta la preparatoria, donde sí estaba implementado en el plan de estudios y de hecho a mí me había parecido algo bastante interesante porque dije, de aquí tengo que sacar algo bueno. Pero adivinen qué, de nuevo los profesores estaban pésimamente calificados y no aprendí mucho en la escuela sobre educación sexual. La educación sexual en México no es buena y no fue buena para los millennials ni para la generación Z. Sí, somos una de las generaciones más conscientes, pero lamentablemente no se lo podemos agradecer al sistema educativo de México, porque hay muchas personas de generaciones pasadas y estas generaciones que siguen pensando que las mujeres menstruamos y hacemos pipí por el mismo hoyo, o que piensan que si se hacen la vasectomía van a dejar de eyacular. Por esto y muchísimas más razones, el PIN parental es un peligro. Si tú no sabes qué es el PIN parental, te lo voy a leer porque cada que lo leo me enojo. El PIN parental es una iniciativa creada en España y tropicalizada e impulsada en México por agrupaciones políticas como el PES y el PAN, la cual busca que las primarias, secundarias y preparatorias notifiquen a los padres sobre si sus hijos recibirán clases de educación sexual, reproductiva, de género o sobre cualquier asunto ética o moralmente controvertido como feminismo o diversidad LGBT, para que estos den su permiso, y en caso de que tales asuntos les sean incómodos o no se ajunten a sus principios y valores, los alumnos sean retirados del salón antes de que el profesor comience a hablar de tales temas. Yo no sé si le pasó a ustedes, pero yo después de haber leído la información que tengo del PIN parental, literalmente me quedé así. Es que les digo que México parece un chiste porque después de los años 30 hasta ahorita que hemos estado evolucionando muy poco a poco en la educación sexual, ahora aparecen estos partidos que de plano quieren desaparecerla. Y no me malentiendan, yo estoy muy segura que la educación en México, la educación sexual en especial, no es la mejor, pero puede mejorar en vez de desaparecerla como quieren estos partidos. Y ok, yo sé que directamente no quieren desaparecerlo, pero si le dan el acceso fácil al PIN parental, en un futuro obviamente van a querer eso, en un futuro obviamente van a querer volver a estar en los años 20, donde la iglesia y el Estado eran uno mismo. Yep. Y pues ya ven que mencionamos al PES, que es el Partido de Encuentro Solidario, pues justamente una diputada de este partido, quien es Elsa Méndez Álvarez, ella buscaba la aprobación del PIN parental en Querétaro y abiertamente dijo que las clases de educación reproductiva lo único que buscaban es adoctrinar e hipersexualizar a los niños desde edades muy tempranas. Los padres y estas personas conservadoras tienen la fiel creencia de que si no mencionamos, no pasa nada. ¿A qué me refiero con esto? Si no mencionamos el sexo, no van a tener sexo. Si no mencionamos el suicidio, no se van a suicidar. Eso está completamente mal. Los niños se empiezan a conocer desde pequeños, emocionalmente y físicamente. Entonces, lo mejor que podemos hacer como padres es proporcionarles información, buena información, para que puedan cuidar de ellos y ayudarlos en el proceso. Por el momento y con total sentido de la razón, la CNDH y la ONU se han pronunciado en contra del PIN parental.
Escuchen, las entidades donde se ha tratado o se intenta implementar esta iniciativa son Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, Puebla y Chiapas. Bastante irónico que sean los estados más conservadores y donde hay más casos de violación, de acoso y de embarazos no deseados, excepto por Chiapas y Baja California, según mis fuentes. Les voy a leer un comentario que hizo el doctor González Quintanilla acerca de este tema que me parece bastante acertado y de hecho van a encontrar relación en lo que dijo con cosas que ya he dicho durante el video. Con el tiempo hemos logrado una serie de avances y esta reacción solo son ganas de quedarse atrás. Si lo analizamos un poco, veremos que esa propuesta es una intentona de retroceso, pues la heteronormalización y rechazo a la diversidad era de lo más común y aceptado en el pasado, y justo de este pantano queremos salir. Entonces, lo comento por tercera vez, estos partidos solamente quieren volver al pasado y quieren volver a hacer del mundo un lugar conservador y religioso. Yo cuando me enteré del PIN parental no hace mucho, 1, 2 años, realmente pensaba que esto era imposible y decía, es que ¿por qué hacen la petición de implementar esto en México cuando es imposible? Pero leyendo justamente vi que existe el riesgo de que esto se pueda aprobar en niveles estatales porque se aprovechan que son congresos independientes. Yo no tenía ni idea, entonces es bastante peligroso y me preocupa. Igual es poco probable por lo que les digo de la CNH y la ONU y pues que están violando derechos humanos prácticamente, pero existe probabilidades y la verdad es que me sorprende bastante. Pero eso está muy curioso, ¿no? Porque se supone que desde hace más de 150 años tenemos derecho a la educación laica, pero en la sociedad mexicana esto sigue en debate hasta el día de hoy. Pues se menciona que el derecho a la educación se encuentra reconocido en el artículo 3 de la Carta Magna, mismo que menciona la obligación del Estado mexicano impartir y garantizar una educación integral, inclusiva, gratuita, pública y sobre todo laica. Por lo mismo, se garantiza que los jóvenes deben de recibir una educación ajena a cualquier religión. Y a pesar de que existe un mandato constitucional y convencional sobre la laicidad dentro de la educación pública en México, al parecer no representa un límite para estos grupos conservadores y se permiten ajustar y dirigir las realidades educativas de los jóvenes según los intereses religiosos y educativos de los mismos. Y justamente empecé a hacer este video sobre la educación sexual en México porque yo quería hablar solamente de cómo podría mejorar, pero encontré esta información del PIN parental y me pareció excelente agregarlo al video, porque es bastante dinámico meter algo con lo que realmente va en contra desde mi punto de vista para que poder expresarles a ustedes lo que creo que está mal y lo que creo que está bien y lo que creo que deberíamos de hacer para poder mejorar la educación sexual en México. Definitivamente para que México crezca en la educación sexual hay una materia pendiente, la de educación sexual. Tal vez a mucha gente le parezca exagerado la necesidad de que esto sea una materia, pero realmente es para que los embarazos no deseados bajen demasiado. Porque negar a los menores la posibilidad de recibir educación sexual, tan solo por los prejuicios y los pesos morales de los padres, atenta contra sus derechos, como ya lo he dicho múltiples veces. Perdón por repetirlo tanto, pero es la verdad. Los padres están en la obligación de proporcionarles educación a su hijo, amarlos y brindarles herramientas para que tengan una mejor vida. Pero también se les olvida que a pesar de todo esto no son sus dueños. Los niños no tienen dueños, los papás no son dueños de los niños, entonces no les pueden negar el derecho
a la educación. Hago un pequeño paréntesis para agregar que también es educación sexual hablar sobre el aborto. El hablar sobre el aborto no significa querer tentar a tus hijos a decirles, el aborto está bien, sé pro aborto. El aborto es algo que tiene que ver con la salud sexual, los derechos de la mujer y una vida reproductiva. Entonces, obviamente se tiene que hablar de esto en las escuelas y de una manera bastante informativa para que no haya escasez de información sobre estos temas que son bastante interesantes y muy necesarios. Y también me gustaría agregar que justamente negar el derecho a la educación sexual es también una violación al derecho de la salud, al derecho a la vida, porque existen múltiples enfermedades y todos lo sabemos. Entonces, también querer evitar que tu hijo sepa cómo evitar estas enfermedades es bastante peligroso y atenta contra su salud y prácticamente contra su vida. Entonces, esta vendría siendo mi conclusión. Yo, la verdad, estoy completamente en contra del PIN parental y estoy más bien pensando e intentando implementar nuevas ideas de cómo mejorar la educación sexual en México para que los abortos, los embarazos no deseados y los acosos disminuyan de una manera exorbitante.